Día especial porque el gobierno está anunciando a esta hora el ajuste tarifario que ya estaba previsto por parte del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou. Nos vamos directamente a la Torre Ejecutiva, donde se brinda esta conferencia de prensa por parte del presidente y su equipo económico. Gracias, Rosario. Exactamente, estamos aquí en la sala de prensa donde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acaba de confirmar que no hay ajuste en los combustibles, pero sí, atención, en UTE será de 10,5%, en OCE de 10,7%, mientras que en Antel en promedio lo hará en 9,78%. Pero además hoy Lacalle Pou acaba de confirmar algunos decretos que tienen que ver con el ahorro del Estado. El presidente y 13 ministros firmaron un decreto con medidas concretas para abatir el gasto estatal que va a permitir cumplir con el anuncio que se hizo en la campaña electoral de ahorrar en el entorno de 900 millones de dólares anuales. Entre algunos de los puntos se pretende ahorro de al menos 15% de los gastos de funcionamiento e inversiones excluidas las partidas salariales, prohibición de renovar o comprar mobiliario de equipamiento, habilitación para completar un tercio de las vacantes generadas en este ejercicio y solicitud también para que las instituciones públicas o privadas que perciben subsidios o subvenciones incluidas en el inciso primero del artículo puedan de alguna forma también en referencia a las gestiones del año 30 del 30 de abril de 2020. Vamos a escuchar lo que está diciendo Lacalle Pou, quien está acompañado en la mesa de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y también del secretario de Presidencia, Alberto Delgado. Que nos eche la culpa a nosotros. No lo hicieron. Lo que podemos hacer, y en eso somos optimistas, es distribuir el costo. Que no le pese la ineficiencia al gobierno anterior sobre los hombros de los uruguayos todos. Y por eso parte de este costo no se aumenta por debajo del costo. ¿Por qué? Porque el gobierno toma medidas de índole económica con una fuerte austeridad que hemos comprometido, que está en el comunicado de prensa, cada una de ellas explicitada. Y hay un compromiso que llega, y lo van a leer, hasta una exhortación a los gobiernos departamentales. Queremos involucrar a todo el aparato estatal que trabaje para los uruguayos. El régimen ahora lo hacemos nosotros. Esta adecuación tarifaria es un efecto de la inercia, de la ineficiencia del gobierno que se fue el 1 de marzo. Bien, finalizando esta conferencia de prensa, le agradecemos al señor presidente, a la señora ministra. Brevemente. Una pregunta más. Brevemente, como para darle un contexto, ¿cuándo empieza a regir todas estas medidas? Concretamente, por ejemplo, la reducción del descuento de IVA con compras de débito y crédito, y en el caso de las tarifas, ¿cuándo sería el comienzo? ¿Si es retroactivo el 1 de marzo o tiene otra fecha? Como dijimos, la adecuación tarifaria empieza el 1 del mes siguiente. En el caso de las modificaciones para la tarjeta de débito y las tarjetas de crédito, el propio decreto habla de un periodo mayor, porque hay un periodo para adaptarse a este cambio. Y luego cada uno de los decretos tienen sus respectivas fechas de acuerdo a las distintas necesidades. Si me permiten una última aclaración que nos parece muy importante a todos nosotros. La última información que había dentro de la oficina de las empresas públicas era desde principios de diciembre del año pasado, donde tenían un ejecutado hasta octubre del año 2019 y una proyección enviada por las empresas del año 2020 sin adecuación de tarifas. En todos los casos, ANCAP, UTE, OCE, Antel, la proyección daba muy deficitaria, enviada por las empresas. En la suma de las 4 empresas, el déficit previsto para el año 2020 era de 20.000 millones de pesos, sin tener en cuenta, el normal aumento del impuesto específico sobre los combustibles y con una proyección donde UTE proyectaba, y quizás proyecte, reducir en un 75% la transferencia que le había hecho al gobierno central en el promedio de 2017-2019. Si no, el déficit el déficit proyectado era bastante mayor. Bueno, o sea que, en números gruesos, la proyección que habían mandado a las empresas a principios de diciembre del año pasado
era de 500 millones de dólares de déficit de caja para este año. En ese contexto, claramente no hay posibilidades, ninguna, de no adecuar los precios de venta de los bienes y servicios. Es más, como bien explicó el señor presidente y la señora ministro, la adecuación estrictamente por costos debió ser bastante superior. No se hizo, no se hace así, por un tema de competitividad, ¿sí? Y además tampoco se recuperan estos meses de no aumento, ¿sí? Con lo cual las empresas, de todas maneras, tampoco van a tener un resultado muy positivo este año. Seguramente la mayoría igual esté en zona de empate o algo de déficit, ¿sí? Menor, esperemos que sea menor que el año pasado por este ajuste de gastos que se pretende hacer. Pero todo el esfuerzo de ajuste de gasto se está trasladando al consumidor, en este caso, el máximo que se puede. Bien, con esta explicación. Sí, dando finalizada la conferencia de prensa. La conferencia de prensa aquí en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva. Ustedes ven en la mesa al presidente de la República, al doctor Lacalle Pou, que acaba de decir buenas noches, al director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento. Estamos hablando de Isaac Alfie. También se está yendo el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Vuelvo a reiterar lo que le decía en el comienzo: no hay ajustes en los combustibles. Eso es lo primero que acaba de decir Lacalle Pou en el comienzo de esta conferencia de prensa. Y los porcentajes entonces que les compartíamos a ustedes cuando comenzaba justamente este contacto en esta edición central son los siguientes. UTE, repito, va a ajustar una adecuación tarifaria de 10,5%, OCE será finalmente de 10,7%, mientras que en Antel en promedio lo hará en 9,78%. Ustedes pueden compartir, señor director, en este momento una placa en el cual de alguna forma podemos hacer una comparación con respecto al último ajuste que se había hecho en diciembre del 2018 por parte de la anterior administración, de la administración del doctor Tabaré Vázquez, en el caso de UTE, de OCE y de Antel. Y en el caso de los combustibles, las naftas y el gasoil habían recién ajustadose por último en el mes de julio del año 2018, parte de lo que recién precisamente estaba explicando el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, ante todos los presentes, a propósito de la situación financiera también de cada una de las empresas estatales. Pero además de estos anuncios que se acaban de hacer, hoy también el presidente de la República acaba de confirmar decretos que tienen que ver con el plan de ahorro estatal. Entre otras cosas también se decía y se señalaba ahora en estos últimos minutos de conferencia de prensa por parte de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, lo que tiene que ver con respecto al pago con tarjetas de débito y crédito. Y aquí, en este comunicado que se le ha brindado a todos los medios de prensa, se especifica que el gobierno mantendrá el beneficio de descuento del IVA para las compras con tarjeta de débito y crédito con algunas modificaciones. Para el caso de las compras con tarjeta de débito, el descuento del IVA se va a fijar en 2 puntos porcentuales. En el caso del pago con tarjeta de crédito en restaurantes, el beneficio en la reducción precisamente del IVA quedará establecido en 5 puntos porcentuales. Entre otras cosas también se habla de incentivos adicionales para reactivar la producción. Hoy también se plantea atender de una forma concreta a los sectores productivos. El gobierno mantendrá una serie de incentivos. Entre ellos, por ejemplo, se señala aquí que a los productores de leche, arroz, flores, frutas, hortalizas y de productos apícolas que no tributen impuestos a las rentas de las actividades económicas, o sea, el IRAE, se les va a devolver el IVA incluido en las adquisiciones de gasoil para esas actividades. Y también a productores de ganado bovino y ovino que no tributen IRAE, por esas actividades se les va a devolver el IVA en las compras de gasoil destinadas también a esas actividades. También se exhorta a UTE a instrumentar beneficios comerciales para productores lecheros y empresas o unidades productivas de la cadena productiva láctea, y se exhorta también a la empresa estatal UTE a instrumentar beneficios comerciales para los suministros identificados con usos eléctricos de riego con fines productivos. En el comienzo de esta conferencia de prensa, Lacalle Pou hizo una especie de reseña de lo que han sido los primeros días, obviamente, de gestión de su administración, las distintas reuniones también de acuerdos ministeriales que tuvo con los distintos jerarcas entre la jornada de ayer y la jornada de hoy. Algunos brindaron conferencia de prensa, otros no, pero en el comienzo
comienzo también hacía una puntualización con respecto al ahorro del Estado. Y yo les decía, cuando comenzaba esta conferencia de prensa, que uno de los puntos principales que señaló Lacalle Pou tiene que ver con ahorros de al menos 15% de los gastos de funcionamiento e inversiones, excluidas las partidas salariales, prohibición de renovar o comprar mobiliario y equipamiento, habilitación para completar 1/3 de las vacantes generadas también en este ejercicio. Y bueno, obviamente todo esto queda bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también todo esto se traslada a los entes públicos y a los organismos descentralizados que, por ejemplo, las venias de cada uno de sus presidentes o directores han ya ido hoy al Parlamento Nacional. Otro de los puntos que también destacó Lacalle Pou en el contacto en esta conferencia de prensa tiene que ver, por ejemplo, con el caso de las auditorías. Y lo que dijo sobre este punto el presidente de la República es precisamente que el primer ministerio que ha solicitado una auditoría para realizar ha sido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la reunión que mantuvo Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, con Lacalle Pou, solicitó que la primera auditoría debería de realizarse en INEFOP, por lo tanto en los próximos días se va a adecuar todo para que la primera auditoría de esta nueva administración, comandada por Lacalle Pou, entonces sea en ese punto del Ministerio de Trabajo. Creo que de esta forma, Rosario, Miguel, tratamos de resumir lo que en estos minutos ha ocurrido aquí en esta sala de prensa de la Torre Ejecutiva, luego de una extensa jornada de espera donde finalmente se termina de concretar este anuncio de los decretos para el ahorro del Estado, como así también de las adecuaciones tarifarias, que en este caso no incluyen al combustible, que vuelve a no aumentar y a no ajustarse de alguna forma desde julio del año 2018, cuando fue la última vez, en este caso en la administración anterior del doctor Tabaré Vázquez.